De las hernias de disco que podemos sufrir, las de la columna lumbosacra son las más comunes. Mal llamado a veces la cadera. Sería la región lumbar bien baja donde se une la pelvis. ¿Y por qué? ¿Por qué justo ahí? Porque es la gran bisagra que tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, cuando nos plegamos hacia adelante, nos agachamos para levantar algo del piso. Bueno, para todo utilizamos esta bisagra y algo que se usa mucho se rompe más. El problema es que muchas veces hacemos un tratamiento y en el mejor de los casos andamos bien, pero quedamos con una neuropatía, es decir, quedamos con un dolor residual, como un dolor crónico. Y esto puede ser por falta de vitamina B12. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué la falta de una vitamina nos puede generar una neuropatía? Bueno, la vitamina B12 se encarga de lo que recubre los nervios. A ver, vamos a empezar a explicar rápidamente por qué pasa todo esto, porque si no, no van a entender nada. Los discos son unas almohadillas de gelatina, como si fuese una sustancia gelatinosa, 80% de agua, que están contenidos y sostenidos en unos anillos de fibrocartílago, que son bien resistentes, pero se pueden deformar o incluso se pueden romper y cuando pierden su domicilio, comprimen estructuras periféricas. En el caso de la columna lumbosacra, cuando esto ocurra, va a comprimir al nervio más famoso de todos, que es el nervio ciático. Entonces vamos a tener dolor en lo que les decía, a veces mal llamado la cadera, que en realidad es la cintura, y el recorrido, ¿no? La nalga, el glúteo, toda la región posterior de la pierna, hasta incluso la pantorrilla o el pie, y lo podemos sentir como dolor, ardor, quemazón, calambre, electricidad, todo lo que transmite un nervio, información de un nervio. Incluso en compresiones muy importantes podemos tener falta de fuerza muscular o incluso arreflexia, que es la falta de los reflejos. Pero también por artrosis, por un bloqueo articular, por una cuestión muscular, incluso algún golpe, un traumatismo, un accidente, una falla deportiva. Les puedo nombrar un montón de causas por las cuales esta gran bisagra que tanto utilizamos se puede romper y prácticamente en todos los casos se va a comprimir el nervio ciático. Y, como les decía recién, el nervio ciático nos va a dar dolor en general en alguna de las dos piernas. Ahora, cuando hacemos un tratamiento, como por ejemplo la ozonoterapia, que se los nombro en todos los videos, les dejo el enlace por si lo quieren chequear, pero es un tratamiento para las hernias de disco, o las terapias manuales combinadas, que tienen que ver con osteopatía, quiropraxia, reeducación postural global, praxis vertebral. Son un montón de técnicas que se pueden combinar para, como les decía, la ozonoterapia, intentar achicar los discos que se han deformado o se han roto, y las terapias manuales combinadas para mejorar la biomecánica articular de la columna. Punto y aparte. ¿Se entendió? Listo. ¿Quedó descomprimido el nervio ciático? Sí. ¿Ya tenemos todo liberado? Perfecto. Podemos mover la columna. Ya estamos biomecánicamente sanos o sanas. Pero seguimos teniendo dolor. ¿Por qué? ¿Por qué si yo hice todos los tratamientos que me dijeron y no está más la hernia de disco, ya tengo buena funcionalidad, no tengo más compresión del nervio ciático, ¿por qué corno me sigue doliendo la pierna? Porque no tenés la suficiente cantidad de vitamina B12 y esto va a hacer que el nervio siga lastimado. Como les decía, cuando sufrimos alguna compresión del nervio, se va a lastimar. Y los nervios son como los cables que le llevan electricidad a la casa. Si nosotros agarramos un cable de electricidad y lo cortamos, vamos a ver que adentro tiene el cobre, lo que sería la parte metálica que transmite la electricidad, y está aislado, o sea, está recubierto por un plástico, que es un aislante. En los nervios y en las neuronas pasa exactamente lo mismo. Los nervios van por dentro, los nervios y las neuronas, y por fuera tienen un recubrimiento que son de lípido, es como una grasa que hace de aislante, pero también mejora la conducción nerviosa. Son milivoltios, es decir, lo que recubre los cables es plástico y lo que recubre los nervios son vainas de mielina. Bueno, cuando se compriman los nervios del cuerpo, se van a lastimar estas vainas de mielina. Y si esto ocurre, vamos a tener una mala conducción nerviosa. Y muchas veces la compresión deja de existir, pero queda lastimado el nervio. Y acá es donde entra en juego la vitamina B12, porque nos va a ayudar, y me quedo corto, va a ser indispensable para mejorar esta cobertura y regenerar los nervios.
¿Y por qué podemos sufrir una falta de vitamina B12? Porque todo el mundo dice, bueno, seguramente esto lo sufre una persona que es vegana o vegetariana. Y es cierto, en cierta forma, pero tengan en cuenta una cosa, porque los depósitos de vitamina B12 son muy traicioneros. Porque primero se acumula en el hígado, pero puede durar hasta 5 años este depósito. Entonces muchas veces tenemos, por decir algo, 20 años con una buena cantidad de vitamina B12, a los 20 años nos transformamos en veganos y a los 25 empezamos a tener el déficit, porque ahí es donde se vaciaron nuestros depósitos de vitamina B12. Pero también, cuando no funciona bien el estómago, no vamos a tener la capacidad de absorber la vitamina B12. Entonces, la gente que es omnívora, es decir, que come también carne, vamos a comer a lo mejor hígado. Yo te digo, por ejemplo, ¿cuál es la fuente más importante? Y ya para que empiecen a tener algunas claves, ¿no? ¿Cuál es la fuente más importante de vitamina B12 que podemos consumir de manera natural? Es decir, sin entrar en los suplementos, que no está mal, no está mal, pero algunos me dicen, no, yo quiero comer. ¿Qué puedo comer para tener mejor o mayor cantidad de vitamina B12? Bueno, come hígado, es horrible, a mí no me gusta, yo a veces lo como igual, no es lo que más me gusta, pero bueno, lo comes. Pero si vos tenés mal el estómago, no lo vas a absorber, ¿entendés? Porque acá es donde tenemos que entender que el estómago, por un lado, tiene que tener una acidez específica. Y la vitamina B12 se absorbe a partir de un pH de entre 1 y 3, es decir, un pH significa que la acidez del estómago sea idealmente de 2. Si vos tomás, por ejemplo, omeprazol, que son estos, entre comillas, protectores gástricos, y te dejo el enlace del video de omeprazol para que veas lo que hace en el cuerpo, lo que vamos a hacer es aumentar este pH, es decir, vamos a bajar la acidez, vamos a tener un estómago menos ácido. No se va a absorber, la vitamina B12 no se va a poder metabolizar. Pero por otro lado, hay se llama factor intrínseco, que también lo genera el estómago a partir de su mucosa, es decir, a partir de la calidad de la estructura del estómago, y este factor intrínseco es lo que va a también poder metabolizar la vitamina B12. Entonces, si vos tenés una falla del estómago, producto del estrés, la mala alimentación, tenés una vida sedentaria y, bueno, todo lo que podemos hacer mal, como por ejemplo tomar omeprazol de manera crónica y automedicada, no va a funcionar bien el estómago, no vamos a tener una buena cantidad de vitamina B12 en el organismo y los nervios van a funcionar mal. Nos van a dar también otra sintomatología, que pueden ser hormigueos en pies y manos, mareos, fatiga crónica, estamos todo el tiempo cansados o cansadas, dormimos mal, tránsito intestinal irregular, a veces mucho, a veces poco. Si queremos normalizar nuestros niveles de vitamina B12 en el organismo, porque sentimos que las patologías que tuvimos en la columna y que trabajamos, que tratamos, que nos curamos, pero seguimos teniendo dolor, bueno, ahí tenemos que primero hacer un cambio de vida. Tenemos que empezar a comer bien, tenemos que intentar bajar un poco el nivel de estrés, tenemos que hacer actividad deportiva y sobre todo, eventualmente, consumir un suplemento o un alimento con vitamina B12 para que de esta manera se mejore todo lo que recubre los nervios, en este caso el nervio ciático, y poder terminar de mejorar en patologías que muchas veces quedamos como si fuesen una reparación perpetua. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chau.